Más al Cineforum La Claqueta. Bueno, os comento un par de cosillas de funcionamiento interno para los que es la primera vez que venís. Tenemos ahí un papelito donde podéis poner vuestro nombre e email para que os lleguen nuestras noticias, que es la mejor manera de estar enterado de lo que hacemos aquí. Normalmente nos juntamos los viernes y los sábados, ahora también nos estamos juntando los domingos. Los viernes a las 8 vemos películas de género, en este caso concreto estamos haciendo un ciclo de giallo, de cine de terror italiano. También algún domingo, por ejemplo, mañana va a haber. Y los sábados pues, seguimos con nuestro ciclo de críticos, y también el viernes que viene también va a haber. El viernes que viene, como es el puente, no vamos a hacer nada, va a estar cerrado esto, pero en todas las semanas sí. El problema, que lo que quería decir antes, es que parece que la tabacalera está en un proceso un poco de crisis, digámoslo así, que probablemente se cierre durante un tiempo. Así que si alguien sabe de un sitio donde se puedan hacer las 3 últimas sesiones, pues que nos lo digan, porque el viernes que viene, no, el otro, se suponía que iba a venir Julio Pérez Perucha a las 7, si no es aquí, o sea, se hará si no es aquí en otro sitio. El sábado va a venir Vicente Molina Foix, si no es aquí también en otro sitio, y ya el domingo, estoy hablando del domingo 15 de diciembre, va a ser la última sesión del ciclo de giallo y ya pues la despedida por esta temporada, porque bueno, el invierno aquí no nos aguanta. Si es que vamos a otro lado, a lo mejor se puede continuar, no sabemos, estamos ahora en un momento un poco de incertidumbre, pero bueno, lamentamos que sea así, pero así es. Y bueno, ya sin más, bueno, os comento también que tenemos algunas novedades. Por ejemplo, tenemos libros, revistas de materiales por derribo a vender por 10 euros, también que tenemos un nuevo libro de visitas en el que podéis firmar, comentar un poco vuestra experiencia en La Claqueta. Y bueno, ¿y qué más? Sí, también pues, se agradecen donaciones, porque aunque no tenemos ánimo de lucro, pero bueno, tenemos una serie de gastos, sobre todo cuando viene algún invitado de fuera y hay que pagarles el traslado y alojamiento y tal, entonces se agradece. Y bueno, mínimo pedimos 5 euros de ahí para arriba. Y bueno, ya sin más, pues el invitado de hoy es muy especial porque, bueno, primero es un amigo, segundo porque, bueno, tanto, digamos que une a su faceta de crítico mucho tiempo, sobre todo en el país, y también a través del libro, recopilaciones de críticas, recopilaciones de reseñas, un montón de recopilaciones de reseñas. También es cineasta, es productor, ha sido productor, por ejemplo, de la mítica Arrebato que tenemos ahí en cartel, y de muchísimas otras películas. Bueno, no sé, no me enrollo más. Bueno, también quiero decir que es muy especial porque hoy tenemos por un lado una presentación de su último corto y por otro lado una presentación de su último libro, que es una novela erótica, una novela biográfica y a la vez también su libro de la historia de los cines de Madrid. O sea, que es lo que le estaba diciendo un poco a la gente que estaba llegando para intentar que se quedara. No sé si lo he logrado. Y bueno, pues sin más ya os presento un fuerte aplauso para Augusto Martínez Torres. Buenas tardes, no sé qué quieres que diga. Pues que presentes un poco el libro y la película y... Bueno, el libro he tardado muchísimo en escribirlo porque empecé recopilando información sobre cines de Madrid, que había muchísimos y no queda ninguno, o quedan poquísimos, pero información no de mi... todo empezó por un libro que se llama Los Teatros de Madrid, y de ahí fui buscando por todos lados, pero no esto que se hace ahora, que te metes en internet y te cuentan el camino del siglo, sino no está buscado en sitios, en revistas, en libros, todo es absolutamente cierto. Y aparte de que yo he conocido todos esos cines, los he pateado, me he pasado experiencias ahí. Y entonces, con todo ese material, llegó un momento en que pensé publicarlo tal cual, pero me parecía un poco aburrido. Entonces me ocurrió inventar historietas que habían pasado con diversas señoritas en esos cines, diversas historias, que es el tono que le dices tú del libro erótico, que yo no ¿sí para tanto o no? Pero bueno, que yo creo que así, no sé, es una mezcla que si te interesa lo erótico lo lees y lo de los cines lo pasas un poco más deprisa, porque hay mucho de cosas de arquitectura, cómo se ha hecho el cine y no sé qué, y luego la Gallardón, cuando se parecía que Madrid iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos, y vio unas leyes por las cuales todos los cines se podían pasar de un día a otro, podían dejar ese cine y convertirse en hoteles. En teoría, solo muy pocos se convirtieron en
hoteles, la mayoría se convirtieron en McDonald's and Company y bueno, desaparecieron rápidamente. Entonces todo eso está ahí recopilado, algunos que lo habéis leído decís que tiene gracia, lo cual me parece muy bien. Sí, sí, está muy bien, dice... Luego hay el corto este que va, no es mi último corto hecho más con Ernest vale, perdón. Es una cosa que está hecha en octubre del 17, cuando en Barcelona hay todos los follones espantosos. Yo estaba con 3 catalanas en La Mancha, corríamos por allí grabando todo esto, que era muy curioso porque había gran cantidad de guardia civil, que yo no creo que hubiera normalmente tantas, y todo plagado de banderas españolas, pero nunca hubo el menor problema. Y no sé si os parece, vemos esto, que es lo más curioso que puede ser, a ver qué os parece. El corto no ha tenido la vida que tienen ahora los cortos, que es muy breve y muy compleja, pero bueno, ya se ha visto en una serie de sitios, ¿no? ¿Dónde se ha visto? Pues no sé, no te la lista, pero... En la GAE, en la sala de Langa. Los Langas se ha visto en más sitios, se ha visto en Barcelona, no me acuerdo ahora, se ha visto se ha visto en 12 sitios, que es muchísimo para lo que se puede mostrar. Porque yo cuando empecé a hacer cortos a principios de los años 70, que era un poco desaparecía el nodo y podía ser sustituido en las salas de lo que se llamaba entonces así, sala de arte y ensayo, o sea, cine de versión original, podías poner cortos un poco que salían de lo normal, entonces tenían una vida bastante mejor que la que tienen ahora los cortos, que es cero, ¿no? Bueno, eso podemos hablar también, porque tú tuviste una larga carrera como productor de cortos. Sí, yo en los años 70, yo tiro la toalla cuando aparece, para ser exactos, el IVA. Y yo me ocupaba de todo el papeleo, que era aburridísimo, y eso ya era la puntilla. Se lo paso y ahí tiré la toalla. Sí, bueno, luego hablamos. Sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y luego hablamos del libro, ¿te parece? Sentarte de pie. Pues te quería preguntar, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer este corto? Pues esta chica que ha hecho Clara, que hizo la fotografía, yo no entiendo nada de vinos, yo soy abstemio completamente, pero lo de los trenes me hace mucha gracia, como ya se ve aquí. Entonces me contó toda esta historia de la filoxera y sobre todo que en 40 años se había construido en La Mancha un emporio alucinante y sobre todo que se había construido un ferrocarril. Entonces me lió para hacer esto, y el problema fue que no encontramos absolutamente ni rastro del ferrocarril ese, que yo la verdad dudo que haya existido, porque en las cooperativas, como se ve aquí, sí que hay todos los restos del mundo, y eso daba mucho miedo porque todas las cooperativas son de adobe. Entonces entrabas allí y parecía, bueno, ahora esto está hecho, como digo, hace 2 años y pico. Yo creo que si volvemos allí no queda ni la mitad de lo que se ha venido abajo, lo que quedaba, ¿no? Entonces eso fue un problema, y otro problema es que la fotografía no es ninguna maravilla, pero la chica que hacía el sonido es un desastre total y absoluto. Se oye el viento, que es un disparate, y sobre todo que no sabía ese truco, la claqueta, o sea, precisamente lo que tú dominas y que das así, que eso puedes hacer claqueta de cualquier manera, das una palmada, que te esté grabando sonido, dices el número de la toma y listo. Pues ella había inventado no sé qué sistema maravilloso, que era imposible unir una imagen y un sonido. Entonces teníamos 6 horas de material, que fue una auténtica pesadilla llegar a saber qué tren el que pasaba y qué tren era el que sonaba, o sea, no fue... ¿Y ellas qué sabían esa historia? ¿Tenían familia ahí, dando origen? No, es que la fotografía, esta sabe muchísimo de vinos, incluso había escrito un vino sobre había escrito un libro sobre la historia de los vinos en toda España, entonces la parte de La Mancha es la que trataba de la filoxera y todo eso. Y luego también me llama la atención por qué no decidiste poner tú una voz en off y en cambio decides poner esos rótulos, que es como un diario tuyo. Sí, porque es que si no hubieran sido 2 voces en off, porque está el chico este, que es el que aparece ahí, que es el que tiene el viñedo y sabe todo eso, y sobre todo hace unos quesos maravillosos, y él soltaba el rollo este, pero me parecía no sé qué poner otra... Entonces lo de los rótulos, la verdad es que fue inventarlo sobre la marcha completamente, porque eso no estaba previsto para nada, ¿no? Entonces ha quedado esta cosa que no... No, pero eso me gusta, porque incluso pones es estético en qué lugar decides poner el rótulo. Se crea ahí como, aparte de la imagen y el sonido, un tercer
plano que es tipográfico, la escritura también en pantalla como... Sí, no, a mí no, yo es la primera, he hecho muchos, como decías antes, yo empecé a dirigir y producir, sobre todo producir, dirigir y escribir cortos en 1970. Del 70, como decía antes, al que empezó el IVA, que me parece que es el 82 o el 83, yo produzco unos 30 y tantos. Entonces, en la gracia, que es como decía antes también, los puedes poner en cines, cosa que ahora es completamente imposible. Además, aquello estuvo muy bien porque para rematarlos, además era un tipo de cosa todavía más locas que estas, lo que hacía yo, bueno, lo que sigo haciendo. Entonces conseguí venderlos todos a la televisión española, que los pasaron, aunque parezca mentira, los pasaban a horas no muy intempestivas, o sea que no... Pero yo luego dejé porque yo he estado 25 años, que es lo que te interesaba a ti, que hablara de mi etapa de crítico. Yo estuve 25 años en El País, empecé muy al principio y lo dejé en el 2004, cuando las relaciones del diario con el cine habían variado completamente. Los cineastas habían pasado unos vagos redomados que vivían de las subvenciones, al principio se trataban muy bien y eso la situación empeoró. Ahora también ha variado, no creo que no es tan terrible ahora como era el 2004 o 2003 cuando yo lo dejé. Y no fue una experiencia muy buena. No, los 25 años yo estuve, sobre todo los 10 años cuando escribía crítica de las películas que se estrenaban, de entrada porque me parecía un absurdo una decisión que tomaron entonces y sigue vigente, que es que las críticas de las películas salgan los viernes, con lo cual tienes que ser muy loco del cine para leerte 4 o 5 críticas. Lo bueno es que aparecían a la hora de la semana y lees una noticia en el que, y la crítica me parece mucho más normal, pero no sé por qué lo hacen todos así desde más o menos eso, a principios de siglo, se toma esa costumbre. Y luego también hay otra cosa que, claro, había que escribir sobre películas españolas, lo cual era muy complicado, porque el nivel medio de las películas españolas, como sabemos todos, es muy bajo, pero nadie ve películas españolas más que las buenas, digamos. Entonces, claro, cuando destacaba una un poco, yo la película pues decía que la película estaba bien, tenía cierta gracia, entonces llegaba a recibir críticas no del director y el productor, sino de amigos y de gente que decía, pero ¿cómo puedes poner también esta mierda? Y yo, es que el problema que tenéis es que vosotros no veis la película española, entonces el término medio es muy bajo y yo cuando una cosa destaca la contaba. Entonces el colmo ha sido hace muy poco, yo en esa época también publiqué un libro. No, el libro me parece que es justo antes de la crisis, debe ser el 2007 o 2008, que se llama 300 directores. Bueno, y luego de esa historia, claro, a un director también le había puesto mal y me lo encontraba por la calle 2 meses o 3 meses después y me recitaba un párrafo que decía, tú has dicho de mi película no sé qué, y me soltaba las 4 líneas, que como yo luego además decía, bueno, este está loco. Llegaba a casa, la tenía metido en un ordenador, lo miraba y allí estaba exactamente lo que yo había escrito, que este se lo había metido en la cabeza y ya no lo olvidaría nunca y me había puesto en la lista negra por completo. Pero luego, complemento de esto, lo que iba a decir, publicó un libro que se llama 300 directores malditos, donde hay de todos los países, de no sé qué, y hay algunos españoles que se han cabreado muchísimo, amigos míos de toda la vida, porque por llamarles malditos, cuando es un nombre que inventó el editor porque decía que era muy comercial, tampoco era muy comercial porque tampoco se metió muy bien. Pero lo último que me ha pasado es que me he encontrado a un director cuyo nombre no diré, por entre otras razones, no me acuerdo de él, afortunadamente, que me dijo, tú has dicho en ese libro, y me suelta un párrafo de lo que he dicho de él. Entonces, cuando vuelvo a casa y miro el libro, y veo que es que a este director yo ni lo cito, o sea, ya era una especie de locura total y absoluta, y que me caigo. No. Bueno, esta o sea que es un poco comprometido eso de escribir, porque la crítica yo creo que no vale absolutamente para nada, sobre todo porque hay todo tipo de influencia, la lee muy poca gente y sobre todo digo los viernes no te puedes tragar 4 o 5 críticas seguidas, cosa que no hace nadie, es una cosa que no sé, no... Además cada vez son más los críticos que leer la crítica, suelen ser muy pedantes, yo trataba de no serlo, y no sabes si le ha gustado o no le ha gustado, o si le ha gustado porque le ha gustado, o sea, no... Volviendo a la película, en esta utilizas algo que utilizas mucho en tus últimos cortos, que son como planos fijos, ¿no? Planos fijos, bueno, por ejemplo, frontales. La explicación de los planos fijos de aquí es que el trípode que llevaban era tan malo que, o sea, lo ponían en marcha y vibraba, o sea, en todos los principios y los finales, para poner en marcha y cortarlo, está quitado. O sea, hacer una panorámica con eso era imposible, eran fijos, los planos no podían ser de otra manera. Si alguna panorámica se hizo, hubo que tirarla porque era absolutamente infumable, ¿no?
Bueno, pero que otras películas que has hecho últimamente Sí, no, buscas mucho esa frontalidad y ese plano fijo y simplemente dejar que pase el tiempo, ¿no? Sí. ¿Te gusta eso? Sí, me gusta porque yo trabajo de unos niveles muy primitivos, más que primitivos, muy economía subterránea, digamos, o sea que no, los costes son mínimos, porque es la única manera de poder hacer, pero entonces la única gracia es que sean muy baratos, cosa que con el digital, yo por ejemplo digo, el año 83 lo dejé, porque apareció el IVA, insisto, y luego he vuelto, casi 20 años después volví cuando descubro el digital, porque eso lo abarato todo, pero muchísimo, muchísimo, y no sé, me divierte hacer, vuelvo a hacer cosas. Y ya hablando un poco del libro, bueno, decías antes que algunas partes son más ficcionalizadas y otras son puramente biográficas. ¿Qué parte es la verdadera y cuál? No sé, porque hay mezcla de todo, ya digo, es realmente un trabajo bastante de chinos, fue encontrar la documentación sobre todos esos cines, que realmente ahora la gente que lo lee dice, pero ¿qué cantidad de cines había en Madrid? Sí, realmente había muchísimos cines y quedan poquísimos. Y además evolucionaron mucho, porque yo lo que cuento, ya digo, el inicio de mi labor de investigación es un libro que se llama Los teatros de Madrid, que creo que está editado en el año 44-45. Entonces yo lo leo, eso me interesa mucho, y entonces empiezo a ver cómo esos teatros luego se convierten en cines, luego aparecen cines, sobre todo aparecen grandes cines en los años 30, cuando aparece el sonoro, pero ya empiezo a seguir el hilo de todo ello, y no sé, me divierte hacerlo, pero por otro lado llega un momento en que lo leo y digo, bueno, esto es un rollo y no se puede leer, y es cuando se me ocurre, no sé, me debe ocurrir por algo más, porque ya digo, tardo mucho en escribirlo, en recopilar, por ejemplo, lo tengo metido en el ordenador y las primeras fichas que encuentro son de principios del siglo, 2004, 2005, una cosa así. Pues entonces en alguno debe aparecer alguna historia que pasó con una chica con la que yo fui, y entonces se me ocurre mezclarlo con eso y entonces, no sé, yo tengo grandes dudas hasta que funciona o no funciona, pero al parecer, por lo que me ha dicho mi editor, Antonio Huerga, y Charo Fierro, que está por allí, y tú y los que habéis leído, que la cosa funciona y tiene cierta gracia, ¿no? Claro, porque el libro del que hablas lo escribió tu abuelo, ¿no? Y que además cuentas en el propio libro que tus padres no querían, sobre todo tu madre, no quería que leyeras los libros de tu abuelo. Bueno, eso es una historia que no es mi tía la que no quiere, pero bueno, eso está todo muy inventado, ¿no? O sea, hay de autobiográfico hay muy poquito, ¿no? Está todo sobre todo inventado, ¿no? Bueno, alguna chica que aparece por allí, pues sí era fulanita, que yo en esa época salía con ella y pasaron sus cosas, pero está todo completamente... Si lo lee la interesada no se reconoce, ¿no? Pero el libro ese sí existe, el otro libro que no querían que leyeras también... No, es que luego leo yo, eso no me acuerdo cómo se llamaba, igual te acuerdas tú, muchos años después de que descubro que mi abuelo, que había escrito muchísimo teatro en los años 20 y con eso ganó mucho dinero, aunque hoy parezca mentira, porque era antes de empezar el cine, sobre todo el cine sonoro, entonces escribía novelas psicalípticas, palabra hoy que no sabe nadie qué significa, pues serían novelas eróticas, digamos, sería la... Entonces yo solo descubro de casualidad en un libro, y entonces que hay, no sé, Alberto Insúa, yo creo que es el más conocido, pero hay muchísimos escritores de esa época, hoy todos completamente olvidados, yo creo que bastantes injustamente, y no sé, me divierte también mucho investigar por ahí, ¿no? Pues, luego también tú has escrito más novelas, aparte de que has sido traductor. Sí, yo he escrito, yo estudié filología italiana y era traducido del italiano varias cosas, entre ellos un Pinocho, del cual yo acabo de hacer una película a partir de esa traducción, pero no tiene mucho que ver, pero bueno, sí. Y luego publicaba varias novelas, sí, no. Lo que pasa es que esto yo no lo considero una novela, es un libro de... También es una mezcla de las novelas, nunca funcionaron muy bien, y los libros de cine sí han funcionado algunos divinamente, entonces mezclando las dos cosas pensaba yo que la cosa podía ser mejor. Pues si quieres también volvemos poniendo un poco al tema de tu carrera como productor. Me has comentado en ocasiones que tú cuando cedías tus películas, porque era obligatorio poner un corto o un nodo,
El nodo desaparece, que el nodo, como sabe todo el mundo, es el noticiario oficial. Desaparece cuando cuando a Franco ya no le interesa salir en el nodo inaugurando pantanos, sino lo que le interesa es salir en el telediario. Entonces el nodo pasa a tener una vida muy lánguida. Uno de los primeros trabajos que hago es un encargo del nodo, que me acuerdo que lo había una montadora, una señora estupenda, doña Colotilde, creo que se llamaba, que era una moviola de esas horizontales, mientras la manejaba, ella hacía punto con grandes parpados. Pero que entonces el nodo desaparece y en vista de eso dicen que hay que poner, porque claro, la gente está habituada a que al cine tiene que llegar un cuarto de la tarde, porque hay 10 minutos del nodo y 5 de anuncios. Entonces la película empieza a las 7:30, ya sabe que tiene que llegar a las 8 menos cuarto. Y hay una época de transición, que yo creo que casi son 10 años, en que hay obligación de poner un cortometraje. Normalmente son cortometrajes sobre, yo que sé, la perdiz en Extremadura o el cerdo en La Mancha, yo que sé, o sea, unas cosas así como muy documentales, Pero a la sombra de eso, un grupo de gente que podríamos decir que lo encabeza Ricardo Franco, que es el que me descubre a mí el truco, y Emilio Martínez Lázaro, empezamos a hacer cortos de ficción, que es una cosa que no se había hecho nunca, pero una ficción que era no como se hace ahora, que es una cosa que no me gusta nada, que hay mucha gente. Bueno, el mejor ejemplo de todo esto es Madre, la película esta de Sorogoyen, que acaba de estrenarse, que hace un corto que está muy bien y funciona muy bien, y luego se le ocurre hacer un largo que empieza por el corto y sigue. Ahí sí funciona muy bien, pero lo normal es que todo el que hace un corto pensando en alargarlo para un largo, resulta que el corto no se entiende y el largo se nota muchísimo que es un corto alargado. No sé si estás de acuerdo o no. Pero ya digo, estos eran cortos que eran, yo por ejemplo en 10 minutos siempre creía que no se podía contar una historia, y eran cosas como, no sé, una cosa que había una tabacalera, que era una chica corriendo por aquí y luego haciendo gimnasia en el gimnasio que había allí, ¿no? O sea, una cosa así. Entonces esto se conseguía poner, por ejemplo, el Alfabil, que es lo que es el Golem ahora. Yo conocía bastante a Garcillán, que era el que llevaba el tinglao. Entonces ahí lo ponía, entonces me puso en contacto con otra serie de cines en versión original de provincias, de Barcelona, de Alicante, de Valencia, no sé qué, y yo los iba poniendo por todos lados. Era un sistema muy primitivo, pero muchísimo mejor que el que hay ahora. Y luego hay la época, yo creo que mejor de esto es la época de UCD, donde dan 100.000 pesetas de entonces, que no era mucho dinero, por el solo hecho de existir. Tú haces un corto, haces todo el papeleo y entregas una copia a la filmoteca, entonces te dan 100.000 pesetas. Con lo cual, si tú los hacías por el 80, digamos, ya sabías que había ganado 20 más lo que conseguías con distribución. Entonces yo creo que eso estaba muy bien, porque no solo te enseñaba, porque la única manera de hacer cine, de aprender a hacer cine es haciéndolo, sino que te enseñaba no a hacer cine, sino a buscar el dinero para hacer cine y luego cómo recuperarlo. O sea, yo creo que te enseñaba cosas que en las escuelas de cine no te enseñan para nada, ni cómo buscar el cine, ni cómo vender lo que tú has hecho, ¿no? A mí eso me parecía que estaba muy bien, pero eso en determinado momento se acaba, ¿no? Bueno, tú me habías contado que tú, a los cines de provincias, en vez de mandar la película, tú exigías ir tú en persona. No, yo le llevaba porque entonces claro, no es como ahora que te traigo un DVD, lo pones ahí y listo. O sea, las copias eran, pues pesaban lo suyo y aguantaban lo suyo, mandarlas por correo, por la Renfe era un poco lío, entonces lo mejor yo cogía un coche, me iba con media docena de copias y hacía, yo que sé, estaba en Valencia, Alicante en verano y con lo que me daban allí estaba 2 semanas de vacaciones, o sea, me salía lo comido por lo servido, pero era un trabajo un poco absurdo si tienes, pero estaba bien. Y bueno, también hay 2 películas que en una la produjiste y en otra trabajaste, no de productor sino de script, que tú dices que te da rabia que siempre te pregunten por esas 2, pero bueno, yo tengo que preguntarte. Que son cabezas cortadas y la otra Arrebato. ¿Por qué no te gusta? Cabezas cortadas, que una de las cabezas es la mía. Yo era la script y era una película de Glauber Rocha, que era un señor que se hizo muy famoso, un brasileño, a raíz de los líos de mayo del 68. Entonces funcionó muy bien, pero ahora murió muy joven por problemas de drogas y ahora no lo recuerda nadie, yo creo, absolutamente nadie. Entonces, está de moda en cierto sector sí. También. Sí, me acuerdo, una amiga tuya muy simpática y muy guapa, me acuerdo por cierto que me interrogó mucho sobre este tema, que era jovencísima y a mí me extrañaba mucho que supiera sobre esto. Entonces fue una pérdida porque todo estaba hecha en Cataluña
en un monasterio de San Pedro de Rodas, no sé cómo se llamaba, San Pedro de Rodas, ¿no? Que eran en el mes de febrero, hacía un frío espantoso. El protagonista era Paco Rabanne, era la primera película que hacía sin peluquín, con lo cual él justificaba todos sus cabreos y todo debido a eso, pero fue un rodaje, yo no he vuelto a hacer ninguna película de script. De hecho lo cuentas en un libro que es casi una comedia, porque pasó de todo ahí. No, pasó bastante de todo y además lo que se dice, porque yo porque claro, ser script de una película que eran todos planos secuencia era completamente absurdo porque no había nada que hacer. Entonces yo lo que llevaba era un diario, me encargaron llevar un diario de rodaje, lo que pasa es que al final el diario de rodaje no se pudo publicar porque las barbaridades que hacía Paco Rabanne, por ejemplo, eran impublicables. Yo creo que son impublicables ahora, que se han muerto ya hace muchos años, y entonces por decirlo, porque estaba Pierre Clementi, que también era otra, por ejemplo, una de mis misiones era Pierre Clementi, que era este actor francés, no sé si recuerdan ustedes, que era muy famoso, que trabaja con Buñuel en Belle de Jour y hace más cosas. Entonces una de mis misiones con la guión de dirección era sacarlo de la cama y meterlo bajo la ducha para ver si despertaba de lo drogado que estaba todos los días. Entonces todo ese tipo de cosas que pasaban muchísimas, entre ellas el propio Glauber Rocha, que no sé qué le pasaba, que estaba mal del estómago, y yo lo había conocido antes, era un tipo muy simpático, muy amable, allí estuvo cabreadísimo todo el rodaje. Bueno, aunque algunas cosas no las cuentas, pero cuentas unas cuantas que también... Sí, pero no sé, allí en el diario yo lo conservo y a veces, no sé, cuando ha pasado años, y además como algunos de vosotros habéis leído, me habéis dicho algo, yo lo he vuelto a releer y aquello sigue siendo, la verdad sigue siendo publicable. Me gustaría leerlo. ¿Y Arrebato por qué no te gusta? Arrebato es todo lo contrario porque fue un rodaje maravilloso, no pasó absolutamente nada. El único problema es que yo entre los 30 y tantos cortos que puse en los años 70, el mejor era Leo Pardo, que es uno de Iván Zulueta, que en su momento fue a concurso al Festival de Berlín, y por ejemplo este año, que ha sido el 40 aniversario del estreno de Arrebato, se ha puesto en Hollywood, en el cine, no sé cómo se llama, cine egipcio, no sé cómo se llama, unas chicas de la Ola, no sé si las conoces tú, es una organización que pone películas españolas por América, pues lo han puesto allí y ha funcionado divinamente. Bueno, ese corto funcionó muy bien, entonces con Iván decidimos hacer otro, que es la segunda, el final ese de cuando Poncela se sienta ahí y la cámara le vampiriza, eso era otro corto que yo siempre lo veo despegado. Entonces, mientras tanto, él conoció a una rica chica bilbaína que, como le pasaba muchas veces, se enamoró perdidamente de él y le dijo que le pagaba la película que le diera la gana. Mientras él escribía el largo, la chica se dio cuenta de que a él lo que le gustaban eran los chicos, y entonces que no había nada que hacer. Pero bueno, ya teníamos el guión del largo. Retiró su oferta, ¿no? Sí, teníamos el guión del largo, no había el corto, entonces fue la historia. El problema fue que el que puso el dinero, que yo creo que se forró, porque la película se hizo con poquísimo dinero, aunque luego hay historias de que costó 10 o 15 millones de pesetas, que también era muy poco dinero para la época, yo creo que no pasó de 3 millones, que además el Ministerio dio un premio de especial calidad en la época de Pilar Miró, y que era prácticamente cubría todos los gastos. Y ahí te llevaste mal con el... porque tú eres productor ejecutivo. Y yo era productor ejecutivo, y claro, lo normal del productor ejecutivo es que tenga una cuenta en el banco y manejar el dinero. Este señor no soltaba el dinero, o sea, yo por ejemplo cobré meses después gracias a una serie de pleitos, y así varios, pero que era una pesadilla completa, fue muy desagradable eso. Pero nada que ver con Zulueta, era una parte solo de este señor, porque además yo creo que Iván no cobró en dinero nada, o sea, cobraba en drogas, digamos, ¿no? Porque si delante de la cámara había mucho follón de drogas, detrás había muchísimas más. Y bueno, si quieres hablamos también un poco sobre tu faceta como director de cine, porque has dirigido al menos 3 largos y un montón de cortos. Entre los largos, uno también que quizás que puedes destacar, porque es el único que hiciste dentro de la industria, fue que basaba en una novela de Hidalgo, que estuvo aquí hace poco, y que además es como un montón de cameos ahí, tanto de directores, sí, novelistas... Salen todos mis amigos directores y novelistas de la época. Entonces lo que pasa es que era un guión que me ofreció hacer Andrés Vicente Gómez. Yo le ofrecí un guión que había escrito con Ricardo Franco, que se llamaba, no me acuerdo, Hijas del Cuerpo, una cosa sobre la Guardia Civil, que encontramos a algún productor que le interesaba,
pero siempre le daba un miedo horrible que fueran guardias civiles los protagonistas y no se hizo por eso. Siempre decían que no podían ser guardias forestales o guardias urbanos. No, la gracia es que llevaban tricornio, o sea, si no, no había mucha gracia. Entonces él me ofreció, ya llevaba mucho tiempo con eso, me ofreció la novela de Manolo Hidalgo con dos condiciones. Que el protagonista fuera Raval, yo dije que Raval me atado porque tenía la experiencia de Carnes Cortadas, y el guión lo haría Azcona. Entonces yo dije que con Azcona iba al fin del mundo porque yo le conocía muy poco, me parecía un señor absolutamente encantador como realmente lo era. Entonces mi problema con él fue que al principio él te hacía una especie de examen, entonces una vez quedabas con él, me acuerdo de que quedamos ahí al lado del Bernabéu, ¿no? Me parece que existe todavía, no sé, bueno, un bar que había por allí. Entonces el problema es que yo no, como he dicho antes, yo no bebo nada, y entonces Azcona estuvo a punto de rechazarme porque dijo que no había trabajado jamás con un abstemio, que éramos gente muy peligrosa y que no quería líos. Entonces fue realmente muy divertido trabajar con él, era un tipo encantador y muy... Entonces al final acabó el guión, entonces el guión no tenía nada que ver conmigo y le dije, pero bueno, yo no aquí colaborado en hecho, yo no había escrito una línea, porque su sistema de trabajo era quedar en una cafetería. Comentabas el libro, se hacía una escaleta entre los dos y luego le escribía cada escena. La traía y se hablaba sobre la escena y discutíamos. Yo me parecía todo bien porque claro, era un libro, una historia completamente ajena a mí que no tenía nada que ver. Cuando veo la película ahora, que suele pasar en televisión, la veo y me hace mucha gracia porque el rodaje fue realmente muy divertido hasta el final, como pasa siempre. Muy bien, estaba muy bien y fue una experiencia muy agradable, pero es que no tiene pero yo hice esto, no tiene absolutamente nada que ver conmigo. También es como la última de un género, de un ciclo, no, entonces todo el mundo la puso en la cosa desde el final del landismo. Claro, yo lo que pasa es que en vez de Raval dije que Alfredo Landa, que le iba como un... Era una que no podía ir, tú no quieres que fuera Raval. Yo no quería que fuera Raval. A Raval fue muy fácil pedirse, quitárselo del medio porque pidió mucho dinero. Yo hablé con Alfredo Landa y fue todo perfectamente y no hubo ningún problema. Y era un tipo encantador, nos entendíamos muy bien, me hice amigo de su mujer y no sé si alguno de sus hijos, ya no me acuerdo bien, porque eso fue todo muy agradable. Hasta que se acabó y la vio el productor y se quedó alucinado de la película. Sobre todo porque el problema es que yo tenía un tope en el guión que no podía durar más de 90 minutos. Pero claro, a mí como aquello no me interesaba nada, yo iba quitando escenas y pues todo para adelante. Entonces le presentamos una película que duraba 80 minutos, claro, me quería matar directamente, ¿no? Y entonces con Azcona hubo que escribir escenas auxiliares y... Bueno, al final la cosa quedó tan bien que fue una de las películas del año 87, de las películas españolas que más dinero dio ese año, pero yo nunca he vuelto a tener una... Se llama El pecador impecable. El pecador impecable, una novela de Manolo Hidalgo que se llama Y luego tus cortos, hiciste un montón de cortos también, que eran parte de esos que tú llevabas a cines de provincias. Sí. Y que creo que muchos se han perdido, ¿no? Lamentablemente. No, por ejemplo, ahora tengo, que por cierto había quedado el lunes con el director de la Filmoteca, porque he descubierto, cosa que ya sabía, que en la Filmoteca no guardan las películas, sino que las pierden. Porque de esos tres, como he dicho antes, para que te pagaran esa subvención, tú tenías que entregar una copia a la Filmoteca. Yo, como soy muy de guardar papeles, conservo todos los recibos de las copias entregadas. Entonces ya le he mandado para darle algún susto a este chico Cerdán de que esas copias las tienen que tener ellos y que no las tienen para nada, ¿no? Se habrán no sé, porque no hacen todo muy raro. Están extraviados. Pero yo es que se las entregué en mano, por ejemplo, a Florentino Soria en la época que era director de la Filmoteca, ¿no? Y bueno, tú te consideras parte de la famosa escuela de Argüelles, porque todos tus amigos... yo no tengo absolutamente nada, yo soy muy anterior a la escuela de Argüelles. La escuela de Argüelles todos tienen 10 años menos que yo. Pero muchos de tus amigos... Vivían en Argüelles, pero son todos de otra quinta anterior. Ajá. No, esos Trueba Company que no son más jóvenes. Bueno, digamos que tú eres de la generación de Ricardo Franco, de... Yo soy el más viejo de todos. De Marcel... Yo creo que todo el bachillerato, por una manía de mi madre, hice todo el bachillerato con un año adelantado, lo cual era molestísimo ser el más pequeño de toda la clase. Entonces siempre, cuando salí de allí, yo he sido el mayor de todos mis amigos, o sea, para compensar. Bueno, de Adolfo Arrieta, de... Bueno, Adolfo Arrieta es exactamente de mi quinta, ¿no?
El único, aunque él miente y se quita años, pero... Es muy amigo de Martínez Lázaro también. Sí, pero Emilio es más joven que yo y Ricardo Franco también es. Pero y todos esos erais pero es como... pero vivían en Argüelles, pero no tiene nada que ver con lo que luego se llama Escuela de Argüelles. Pero bueno, tú me habías contado que, bueno, con Ricardo Franco sobre todo, erais compañeros es que Ricardo Franco no tiene nada que ver con el resto, que todos vivíamos en Madrid, vivían en Argüelles, yo era un barrio que desconocía, entonces cada vez que iba allí me perdía, porque todas las calles eran... Yo vivía en Malasaña, que era un laberinto, y allí me manejaba muy bien, pero aquello que eran todo paralelas y perpendiculares, me perdía siempre. Y Ricardo llegaba de su tío Jesús Franco, él era ayudante de su tío, y yo me acuerdo que yo lo conocí cuando venía de cazar ballenas para hacer un capitán de 15 años con su tío. Entonces Ricardo venía cuando otras no tenían nada que ver con el resto de nosotros, ¿no? Y sobre todo sabía una serie de trucos que no... Todo esto de que se hace una película y el ministerio te da un dinero, no sé qué, todo es un descubrimiento de Ricardo, ¿no? Los demás han dado dando palos, ¿no? Debía ser un personaje también, porque era como fumaba muchísimo, salía todos los días a aparecer, ¿no? No, sí, realmente era muy simpático y muy divertido. El único problema es que no se cuidaba nada, tenía diabetes, su padre, que era un médico excelente, de esos médicos que había entonces y que no hay ahora, que llegabas a la consulta, entrabas y te decía lo que tenías y lo que tenías que tomar para que se quitara. No tenías que pasarte 2 semanas haciendo análisis y pruebas y no sé qué. Era realmente estupendo. Entonces a su hijo le había dicho, tienes diabetes, si no te cuidas a los 42 años te mueres, como le pasó a Ricardo, porque no se cuidaba. También debía ser... Entonces, sin embargo, Ricardo consiguió lo que quería, que es murió con las botas puestas. Él quería morir ante un rodaje y así se murió. También, por ejemplo, escribió un libro de poesía, viajó por todo el mundo, fue a Hollywood y, bueno, no es que triunfara, pero por lo menos consiguió hacer unas películas en Hollywood. Sí, hizo una serie de documentales por todo el mundo. Sí. Compuso canciones para Tantango, las letras. Él vivió de eso mucho tiempo, de las canciones. Porque en su época, como director de cine, solo triunfa, bueno, al principio con Pascual Duarte, pero luego hay un bache muy gordo que lo retoma con, ¿cómo se llama ahora? La Buena Estrella. Buena Estrella. Pero hay como 15 años y medio que no funciona nada, ¿no? Pues si quieres hablamos también un poco de tu labor como crítico, porque claro, tú dices que bueno, que lo pasaste bien mal en el país, pero estuviste 30 años, o sea que tampoco... No solo 25, pero solo 10 escasos como crítico. Pero porque ya había hecho de todo. Yo hacía crítica de tele, sí, que eso es la verdad, lo que recuerdo mejor, porque eso es lo único que me pagaron bien. Porque además yo hacía en el suplemento, en el colorín este de los domingos, había como 4 páginas comentando la programación de todas las películas en televisión. Y eso al principio era un poco duro de hacer porque había muchas películas y había que escribir en fichas como de 10 líneas. Pero claro, luego inmediatamente descubrí que siempre eran las mismas películas, que yo, que siempre he sido muy ordenadito, guardaba las fichas y alguna de esas fichas se la ha vendido al país 30 veces. O sea, era más que manejarlo bien, tener un poco de cuidado. Eso era aburrido, pero luego lo malo fue cuando me dijeron de hacer críticas de películas españolas, yo me resistía porque sabía lo que iba a pasar, que en efecto lo que pasó. Claro, que ahí también el país tenía intereses en Sogecable, Sogecine, que luego dejó de tenerlos y quizás ahí pudo influir eso que decían, ¿no? Sí, no hay otro tipo de problemas con eso. Y claro, también me habías contado que el modo en que trabajabas, a ti te mandaban un taxi para mandar... ¿Cómo era eso? Que te mandaban un taxi para la redacción... Pero qué buena memoria tiene. No, eso cuando escribía las fichas de las películas, eso, yo en esa época era el comienzo del ordenador, yo no tenía ordenador, entonces yo tenía las fichas esas de las películas, iba a un sitio de fotocopias y hacía las fotocopias. Entonces las metía en un sobre y se las daba al taxista para que las llevara a la redacción del País. Esto era un lunes, lo picaban el lunes por la mañana y yo llegaba el martes por la tarde que ya tenía todo picado. Entonces yo me tenía que enfrentar a un ordenador que no sabía manejar, donde sudaba tinta, porque además las tenía que... ¿En la redacción? Sí, en la redacción, que tenía que encajarlas para que funcionaran y que entraran, era un poco pesadilla. Pero bueno, no pasaba nada porque allí no se quejaba nadie, ¿no? Y también me habías contado que tú tienes un archivo de fotografías por unas aventuras anteriores, ¿no? Te quedaste con un archivo. Sí, yo tenía muchas fe, de verdad. Y por eso te pagaban bien en el porque país. Yo, en la época de Cuadernos para el Diálogo, cuando era semanal, yo escribí muchísimo allí
Entonces, cuando desapareció Cuadernos para el Diálogo, que desapareció de un día para otro, porque ¿qué pasó? Que hubo unas elecciones y se presentó quién era Luis Jiménez, quién era, no me acuerdo de nada, ¿no? Entonces el que estaba ligado con el país, que se presentó, perdió allí todo lo perdible y la revista es igual rarete. Entonces se cerró de un día para otro. Ortega no, ¿no? No tiene que ver con Ortega Escotón. No, Ortega Escotón no tiene nada que ver con esto, es alianza, en revista occidental. Cuando se cierra, si te quedaste con, como no te pagaron, te quedaste con el archivo, ¿no? o sea, no pagaban, o sea, que no pagaban, no sé qué, yo me fui, ¿me puedo llevar el archivo? Y dice, sí, llévatelo, y me llevé, y sigo conservando ese archivo, lo utilizamos aquí. Te han pagado por él en el país también, me has contado, ¿no? Sí, sí, claro, yo porque al principio en el país no tenían una sola foto, que yo les iba vendiendo, o sea, me pagaban más por la foto que por lo que ya había escrito. Y bueno, también lo que has hecho mucho son recopilaciones de críticas, recopilaciones de guías de cine. Sí, son mucho porque eso en una época funcionaba muy bien, pero luego desde que apareció el maldito internet dicen que a partir de ahí que eso no se vende, que no funciona para nada, lo cual no entiendo muy bien porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y cuál era tu concepto del cine? O sea, cuando tú, por ejemplo, tienes que hacer una crítica, ¿en base a qué la haces? No, base en los criterios completamente personales, a que me guste o no me guste, ¿no? ¿Y no tienes así como un crítico de referencia o alguien que...? No, el crítico de referencia para mí en este país es Warner, José Luis Warner, que era un tío que estaba muy bien. Lo que pasa es que era muy curioso porque son una referencia, porque en los últimos años de su vida está prácticamente ciego, y un crítico de cine ciego era un poco raro, pero él tampoco era ciego, pero como le faltaba. Entonces yo creo, mira, está por ahí Antonio Huerga, que es el editor de este libro, que yo creo que podría unirse aquí a la charla sí, pues, y contar un poco de lo que es el libro. Que yo creo que por el frío que hace tendríamos que irnos ya. Sí, pues yo no me he quitado ni esto, pero estoy completamente... Bueno, yo me he quitado un par de... Si queréis, que a mí que hago preguntar a la gente... ¿no? ¿Sabes qué? Vamos Para poco somos hacer alguna pregunta, porque habéis oído mucho. Y bueno, Antonio, nos conocimos yo creo cuando en el año 90, puede ser. puede ser. ¿Quién nos presentó, por cierto? Me tuve el otro día que me dijiste. ¿Quién nos puede presentar? Pues yo ahora no me acuerdo. Sí, me presentó alguien, pero ahora no me acuerdo. Claro. O viceversa, tú me dijiste, es que yo creo que alguien nos presentó. Sí, claramente. Pues háblanos un poco del proceso de edición del libro. Bueno, el proceso de edición del libro, en una editorial como la de Charo y mi persona, prácticamente los autores son muy importantes en ese proceso. No son procesos distantes ni cerrados, sino muy abiertos, en donde tenemos un sentido muy ecléctico, que quizá nos lo da nuestra propia trayectoria de tantos años. Y es algo que últimamente, por ejemplo, lo hemos descubierto en la editorial, porque a pesar de llevar muchísimos años... ¿Cuántos? Pues muchos. ¿Cuántos? 40 y algo. 40 y algo. 40 y algo. Qué barbaridad. Pero tú estás desde los principios, Huelga y Casi. Cerro y Augusto Martínez Torres, y Augusto Martínez Torres y Huelga y Cerro Yo no vamos de creía la mano. tantos. Claro, porque es una editorial que está especializada en poesía. No, bueno, en poesía está muy bien dicho, pero que jugamos, es que claro, es lo que iba a decir ahora, es decir, que con los años que llevamos, y esa palabra que he dicho antes, ecléctica, y al ser una editorial muy abierta, pues creamos como un caldo de cultivo del concepto de lo que podía ser históricamente una editorial. Es más, nosotros en voz alta hemos dicho, como aquí lo voy a decir otra vez, que una buena editorial o un buen editor no es tal hasta que no saca un buen libro de cocina. No nos olvidemos que Alianza Editorial, que sacó así en su momento, se reflotó muy bien con los Pradera y compañía y Ortega Escotón, ¿no? Por 1080 recetas. Claro, es un libro, De la mujer de claro, Ortega Escotón, ¿no? ese es un libro que lleva 30 y tantos Yo años. les conocí precisamente cuando ella estaba pegando las ilustraciones Claro. en la maqueta Del libro, pues ese es un libro que lo edita Alianza, ¿quién lo diría, no? Alianza que parece que jugaba en este caso a ser una editorial de universidad, después se metió más en la literatura y ahí está.
Entonces ha sacado 1080 recetas y eso me ha servido en ese eclecticismo que hemos dicho de mantener también toda esa especie de situación de vivencia nos sirve para no perder la ilusión, ¿no? Dinero, todo lo que quieren, perdemos un montón. Ahora, ilusión, a raudales, repartimos y sabemos que de alguna manera pues esa ilusión nos sirve como un motor muy importante. Sí, porque hay que decir, creo que se puede decir, ¿no? Que este libro lo habíais buscado editorial pues, por bastante tiempo y ellos no han sido tan amables de confiar en tan amables, su... sí, amables. Habéis tenido Sí, bueno, sí, somos bastante, en ese sentido, otra vez, la palabra ecléctico, ilusionados. Quizá pecamos un poco para lo que es el sentido editorial de ingenuos, pero también nos vale, porque todos esos ingredientes hacen tener pasión e ilusión. Y después, como la editorial funciona en la medida en que estamos sacando títulos, pues eso nos da una dinámica y unas posibilidades de un equilibrio. Es decir, no es un equilibrio para bajar, sino siempre para estar o subir. Y ese equilibrio pues, te da también esas posibilidades de hacer libros curiosos y también mantener la colección de poesía y de narrativa, ensayo y siempre estar abierto a que nos llegue 1081 recetas algún día. Enhorabuena porque es un gran trabajo de edición, claro. Tanto lo que es la portada, el diseño, claro, la maquetación, el cuidado de la letra, todo la maquetación por dentro, muy cuidado. Las proporciones que mantenemos. Y bueno, como esto es el ciclo de crítica, ya para ir terminando te quería preguntar también que ahora hay muchos críticos que escriben en internet, eso que tú tanto odias, que tienen sus blogs y que quería preguntarte, para ti, ¿consideras que eso es crítica o para ti la crítica solo es la de periódico de toda la vida? Es que yo eso lo desconozco. Claro, al no leerlo, no tengo no se puede dar una opinión. Pero bueno, ¿qué te parece que haya un montón de chavales que están escribiendo ahí cosas que, bueno, aunque no las lees, pero saben que existen? Pues lo sé poco, la verdad. Porque la crítica de diarios, que es lo que yo más o menos leo, también ha bajado muchísimo. Pero también el espacio que se dedica en el diario cada vez es menor. Sí. Bueno, y eso que decía antes, de que me parece absurdo que todas las críticas vengan el mismo día en la misma página. Claro. Que ya las pasas y no las lees, a menos que te vaya la vida en ello. Es un poco... Yo creo que la proliferación de televisión y de plataformas hacen que emerjan mucho, es decir, en la persona que vaya a ver y que tenga un sentido crítico o un sentido de ilusión hacia películas concretas, pues eso te va transmitiendo también un sentido de la crítica. Hay gente que le entusiasma muchísimo El Padrino y a partir de ahí ejerce la crítica, no solamente sobre películas de cine negro o de policías y gángsteres. Todo tipo de... Claro, es decir, la televisión y las plataformas han abierto esas posibilidades y el cine. Yo, por ejemplo, entiendo bastante de cine. Entiendo bastante porque cuando voy a ver una película no solamente quiero ver la película, sino también ver quiénes son los actores, el guión y el director. Sobre todo esos cuatro elementos para mí son fundamentales y después también las productoras me gusta quién son y después a partir de ahí si te crea una curiosidad, pues a mí me gusta el cine hasta ahí. Quien le guste un poco más pues ya es crítico prácticamente y hace la referencia y como decía Augusto, por ahí tiene mi archivo y hace cruces de información. Bueno, sí, él es muy organizado, es una pasada. ¿Alguna pregunta, comentario? A mí me ha gustado mucho el corto porque yo soy muy fan del género urbex, sí, y me ha parecido, como si lo veo esta noche y no sé qué es tuyo, digo, pues está muy bien hecho. Lo que pasa es que eso de meterse en casas abandonadas y verlo todo y un pueblo abandonado, yo siempre los espectadores nos quedamos con las ganas de saber quién vivió allí, un poco lo que tú has hecho, de ir buscando una historia que enlace todo aquello. Pues esa zona, bueno, yo he sacado, está lleno así de casas abandonadas porque es de la época esa que es principios me parece que es principios del siglo pasado, me parece que llega desde principios del siglo a los años 20 y tantos, es cuando la filoxera de repente aprenden a combatirla en Francia. Y entonces otra vez vuelven a cultivar allí y toda la gente se vuelve a ir allí, son esos no llega a 30 años lo que dura eso, entonces es la pura
la pura ruina, lo que queda, que ya entrábamos allí a rodar y con miedo de que se nos cayera encima. Yo creo que esto está hecho hace 2 años y volvemos por allí se ha ido caer muchísimas cosas, ¿no? Porque está hecho de adobe todo, o sea, no... Sí, aparte el género este que en YouTube prolifera muchísimo, dice, pues esto, ya no de esto que estáis viendo, y a un producto me dice, ya no queda nada. Ya. Pues esto yo no he vuelto porque además lo que, ya digo, lo que íbamos buscando nunca lo encontraron, era la línea esa férrea que se hizo desde La Mancha hasta Francia para sacar las uvas, porque aquí no se trabajaba apenas, se llevaba afuera porque tenían todos los... O sea, no tenían el material que eran las uvas porque tenían la filoxera, pero sí tenían los aparatos y los teclados y las... Pero existió. Pero existió, pero yo no la encontré. ¿Por qué? Claro, salía la nueva salía encima de la vieja. La nueva vía. Pues no, porque iba por otro sitio completamente distinto, porque toda la vía que sale ahí es la que va hacia el Mediterráneo, y esto iba hacia Francia todo, porque en Francia es donde estaban las cosas del vino, donde todo funcionaba mejor, ¿no? El escritor Francisco García Pavón, con su detective de Tomelloso, Quinto, la nombra varias veces. Pues ¿Cómo? Que el escritor Francisco García Pavón, que lo inventó el personaje de Plinio, Sí. la nombra en sus novelas varias veces. ¿Creen que iba a Francia? Ah, no, los nombres sí. Sí, yo he leído todo lo que escribió, libros. Pues aquí la línea que sale toda es la que va Sí, a Alicante-Valencia, la otra no lo encontramos. Pues antes de que... Plinio que anterior. No, pero él en su novela dice... A ver, las primeras novelas están ambientadas a principios de siglo. Ya. Sería un bisabuelo de Plinio o algo así. Y luego cambió y lo puso en la época actual. Y el tren ese lo nombra. Sí, no. Realmente existió porque me lo han dicho todo el mundo, pero allí no encontramos el menor rastro del... Pues antes de que vendamos libros y que los firmes, te quería hacer una última pregunta, ya cerrando este ciclo, porque estamos en el ciclo de crítica, pues te quería preguntar que qué es para ti el cine. Para mí el cine, pues es no sé, me siento en una butaca y quedo fascinado con lo que se proyecta en la pantalla. Y por ejemplo, Augusto, en estas nuevas tecnologías que se aplican al cine, el surround, ¿qué te parece todo eso? No, a mí me parece Ese potencial en el que se envuelve, que dice sonido envolvente, ¿no? Sí, pero bueno, lo que hace falta es que se vea bien y Claro. No, pero quizá a lo Bueno, y que mejor se oiga bien todo eso que también. te fascina, si encima tiene un sonido ahí, quizá Sí, te hace vibrar mejor, ¿no? Y decir, coño, qué gusto voy a estar viendo la película. Bueno, hablas mucho en tu libro de los adelantos, que si se pone de moda el cinemascope, que si sale esto, que si eso lo hablas mucho en Eso tu me libro. acuerdo de... Sí, eso me acuerdo porque de eso a mí me pilló muy joven eso que me parecía... Además yo creo que a mí me encantaba, creo que lo cuento ahí, que me encantaba el cine en la medida de que a mí de pequeño no me dejaban ir al cine por Para mí historia. sí, yo me he escapado de ahí. Sí. Bueno, yo, pero especial escaparme, pero ya no era muy pequeño, ya era un poco mayor. Yo tengo a gana haber visto, como yo creo que te lo he dicho ya, la famosa Psicosis solo. Y he salido sin droga. Claro, que eso de pequeño, de que te prohíban algo, te da más morbo todavía. No, más morbo, sí. Yo creo que era completamente contraproducente, ¿no? Pero Aquí en Madrid me di cuenta que había pocos cines de Cinemascope. No sé si estaba el Paz y el no sé qué. el primero era el Palacio de la Música, que Sí. por cierto sigue cerrado desde hace no sé cuántos años, no sé por qué razones. No. Porque Zara no lo ha comprado. Bueno, Bueno, pues ahora muy amablemente os firmará los ejemplares si lo compráis, ¿eh? y aprovecho